Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Seguimos con vectores y en este caso vamos a calcular sus componentes rectangulares. Nosotros vamos a tener y tenemos un vector acá, el vector B, ¿sí? El vector B en la cual nosotros no conocemos cuáles son sus componentes en X y en Y, ¿sí? Pero tenemos el dato de que el módulo de este vector, ¿sí? este vector es de 6 metros. Lo voy a colocar por acá. Es de 6 metros y que tiene un ángulo, una dirección de 30 grados. Tenemos eso, ¿bien? Y por ende, de acuerdo a lo que habíamos dicho en videos anteriores, acá teníamos norte, sur, el este, el oeste, como muchos lo hacen, y es bueno, es práctico para darnos cuenta. Este ángulo está en el noreste, ¿cierto? Está en el primer cuadrante de este eje de coordenadas cartesianas. Pero ahora lo que nos interesa es conocer esto, este componente, porque acuérdense que nosotros teníamos los componentes y veníamos y trazábamos acá el puntito y lo íbamos armando el vector hasta donde se intersectaban, ¿cierto? Pero en este caso no tenemos los componentes rectangulares que se les llama. ¿Y por qué rectangulares? Bueno, porque sabemos que nosotros tenemos un triángulo rectángulo acá y por ende nosotros no estaríamos conociendo quién, los componentes, le voy a poner A en Y y también el componente A en X, ¿sí? Es por darle un nombre nada más, componente A en Y y B. Ahora, veamos, lo saco de acá para que sea más fácil. Hago mi triángulo rectángulo acá. Este es mi vector B, que sé que sí mide 6 metros. 6 metros, ¿sí? Este va a ser mi componente en X y este va a ser mi componente en Y. Bárbaro. Miren qué lindo que yo pueda extraer esto de acá para poder visualizar bien y ahora entender qué estoy haciendo. Acá, ¿qué me faltó poner? Lo voy a poner en verde. El ángulo de inclinación que tiene, o sea, la dirección de esto es de 30 grados. Bárbaro. Por ende, acá también se lo voy a colocar. Por razones trigonométricas, nosotros podemos calcular estos componentes, tanto en X como en Y. Bien, ahora, si yo me paro en este ángulo, ¿cuál es mi opuesto? Este lado. Entonces este va a ser mi cateto opuesto y por ende, este que lo conforma junto con la hipotenusa de este triángulo rectángulo, este va a ser mi cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, nosotros, y vamos a la reglita mnemotécnica, toa. Vamos a ver qué podemos utilizar para poder calcular. A ver, probemos. El seno, acuérdense, necesito tener el opuesto o no, conocer la hipotenusa y conocer el ángulo. Entonces, ¿lo voy a poder utilizar el seno? Sí, porque el seno de 30 yo lo tengo. ¿Sí? Yo lo conozco, en la calculadora lo saco, ya lo sacamos, obviamente, y de ahí teníamos la razón. ¿Entre quién? Entre el opuesto. ¿Quién es el opuesto? El componente en Y. Ahí está, lo pongo acá. ¿Y quién es el otro? La hipotenusa. ¿Y quién es? 6. Entonces, para yo conocer ¿cuánto vale esto? Simplemente tengo que resolver esa ecuación, porque lo único que no conozco es el componente de Y, que vendría a ser nada más ni nada menos que este que tengo acá. ¿Bien? ¿Podría haber empezado a calcular el de X? Sí, tranquilamente, pero bueno, justo se dio que con el seno puedo calcular el componente en Y, vamos a calcular el componente en Y. Lo único que tengo que hacer es que 6 que divide el componente en Y, que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me quedaría 6 por el seno de 30 grados, ¿sí? Ahí va a ser igual al componente en Y. Recuerden que en una ecuación que me quede de acá la incógnita o de acá es exactamente
lo mismo. Bien, entonces vamos a calcular ahora lo que es la operación, ¿sí? El seno de 30 sabemos que es un medio, ¿sí? Por lo tanto, 6 dividido en 2 me va a dar de 3. El componente me va a dar de 3. Lo voy a comprobar y voy a hacer acá 6 por el seno, acuérdense en sin, dice acá, de 30, cierro paréntesis, me da de 3, exactamente, ¿sí? Lo hago para que quede seguro de que ese componente es el que yo estaba buscando. Entonces ya estoy en condiciones de decir que el componente de y en ese vector b de módulo 6 y dirección 30 grados es 3. Vamos a calcular entonces ahora lo que es el cateto adyacente, o el componente en X, que es el que me está faltando. ¿Y quién tiene adyacente acá? Necesito calcular el adyacente. El seno me olvido. Puedo hacerlo con el coseno o puedo hacerlo con la tangente. ¿Tengo lo que yo necesito? ¿Tengo el ángulo para el coseno? Sí. ¿El adyacente? No, que es lo que quiero calcular. ¿La hipotenusa la tengo? Sí, que es 6. Listo. Puedo usar tranquilamente el coseno. A ver, analicemos el otro. ¿Tengo el ángulo para la tangente? Sí, 30. ¿El opuesto lo tengo? Sí, porque lo acabo de calcular. Acuérdense, ¿sí? ¿Y el adyacente lo tengo? No. Entonces tengo el ángulo. Tengo el opuesto y no tengo el adyacente. También lo podría hacer. ¿Bien? Lo podríamos hacer como para utilizar las tres, pero vamos a quedarnos con el coseno en este caso. Bien, el coseno de 30 grados, ¿sí?, va a ser igual a ¿quién? Al adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente, ¿sí?, yo no lo conozco. ¿Quién es? Nada más ni nada menos que el componente en X. Y la hipotenusa sí la conozco, que es 6. Y me pasa exactamente lo mismo de allá. El 6 que está dividiendo, como pasa para acá, multiplicando. Entonces me queda 6 por el coseno de 30 grados, ¿sí?, va a ser igual al componente en X que yo estoy tratando de buscar. Entonces pongo 6. Y les insisto, lo trabajemos con la calculadora porque hay varias aplicaciones. Si no tenés una científica, hay varias aplicaciones que te puedes bajar del Play Store, ¿sí?, y que puedes hacer el cálculo del coseno, ¿sí?, que son calculadoras científicas justamente. 6 por el coseno de 30, eso me da por resultado 3 raíz de 3, que es 5,19. A ver, acá lo escribo, 5,19 es el componente en X. Entonces, ¿me puede dar un decimal? Sí. ¿Por qué? Porque acá yo puedo contar 1, 2, 3, 4 y en el medio de esos enteros también tenemos números decimales, ¿sí? Es 5 y un poquito más que 20, ¿sí? O también lo podemos poner como una fracción. Es exactamente lo mismo. Entonces, hemos llegado a encontrar los dos componentes. Estoy en condiciones de colocarlo acá, 5,19. Bien. Y para finalizar, quiero que utilicemos esto, haciendo de cuenta que el coseno no lo habíamos utilizado, pero sí vamos a utilizar la tangente. Entonces pongo la tangente de 30 grados, ya sabemos que la tangente es opuesto sobre adyacente. Bien, entonces me queda opuesto. ¿Quién es el opuesto? El que habíamos calculado antes. Fíjense que para usar la tangente yo tenía que justamente hacer antes el uso del seno o encontrar ese cateto opuesto, ¿sí? Opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto? 3. ¿Y quién es el adyacente? ¿Sí? Este que todavía ya lo conocemos, que da 5,19, pero hacemos de cuenta que no lo conocemos. Bien, entonces esta componente que no la conozco en X pasa multiplicando por acá, componente en X multiplicando a la tangente de 30 grados, en este caso vamos a hacer un par de vueltas, igual a 3. Entonces tangente de 30 grados que está multiplicando me va a pasar como dividiendo. Entonces el componente en X va a ser 3 dividido en ¿quién? En la tangente de 30 grados. Entonces ese cociente me va a dar
directamente el resultado y pongo 3 dividido en la tangente de 30, eso me da por resultado, ya les digo, 3 dividido en la tangente de 30 grados, 3 raíz de 3, que no es nada más ni nada menos que lo que dijimos recién, 5,19. Entonces el componente en X me da 5,19, que es exactamente lo mismo que teníamos acá y los dos que ya hemos cumplido. Así que bueno, siempre le vamos a tratar de poner un punto y coma entre las dos componentes. ¿Para qué? Para que cuando tengamos números decimales no se me confunda. En este caso es fácil darse cuenta cuál es el número porque está en rojo y la coma en negro, pero cuando ponemos todo en azul, todo en negro, en lápiz de negro, lo que sea, se me puede llegar a confundir. Simplemente eso. Bien, vamos con un ejemplo más y ahí terminamos con el video para calcular los componentes rectangulares de un vector. Bien, tenemos otro ejemplo más, el vector W, que tiene módulo 15 y su dirección es de 35 grados, sureste o este-sur, como ustedes quieran, y como lo habíamos puesto en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, en los videos anteriores, también es bueno tener en cuenta el norte, el sur, el este y el oeste para saber hacia dónde va la dirección de ese vector. Bien, ahora no sé por qué le había puesto ese de 30, el ángulo es de 35, el ángulo es de 35 que lo voy a colocar por acá, ¿sí? Sureste, este es positivo y sur es negativo. Fíjense que nos vamos para las menos y las más x, ¿sí? Para eso nos sirve esa referencia de los puntos cardinales. Bien, ahora necesitamos encontrar estos dos, el componente en x y el componente en y. Ahora, nosotros necesitamos darnos cuenta que acá, lo voy a poner con negro para que se note, esto es componente en y, al igual que esto, ¿sí? Porque esta distancia es la misma que esta y por ende esta es la misma que esta, que es el componente en X, el componente en X. ¿Por qué lo pongo en los 4 lugares? Porque yo puedo tomar este triángulo rectángulo o este triángulo rectángulo, que es exactamente lo mismo. Este ángulo de 35 está ahí y este ángulo de 35 también va a estar de este otro lado. Bien, vamos a razones trigonométricas. El seno era el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente, bien digo. Bien, entonces, vamos a sacar este triángulo hacia afuera. Lo voy a escribir, a dibujar acá rápidamente. No importa que te salga lindo, que te salga feo, simplemente es por una cuestión de darnos cuenta. Este es el triángulo rectángulo, está al revés de como generalmente lo trabajamos, pero no se asusten que es exactamente lo mismo. Yo sé que el módulo es de 15, o la longitud de ese vector, el ángulo es de 35 grados, les voy a poner acá los grados como corresponde, entonces acá yo tengo 15 unidades, metros, kilómetros, lo que sea, ¿sí? La idea es que lo podamos sacar y encontrar los componentes que tenemos acá. Entonces, este es el ángulo de 35, listo, lo pongo acá. Entonces ahora sí tenemos que tener en cuenta que si nos puntualizamos en ese ángulo, ¿sí? Entonces el opuesto es este lado. ¿Y este lado quién es? El componente de y. Entonces el componente de y va a ser nada más ni nada menos que el cateto opuesto, ¿sí? Y el componente en X, que acá lo habíamos puesto, que es esta longitud o distancia, no es nada más ni nada menos que el cateto adyacente. Bien, ¿para qué? Para que nos demos cuenta que podemos utilizar de acá. Analicemos. El seno, el ángulo lo conozco, el opuesto lo conozco, no. La hipotenusa la conozco, sí. Entonces tranquilamente podemos empezar a utilizar el seno y listo. ¿Podríamos analizar los otros? Sí. Tengo la hipotenusa, tengo el ángulo, podría haber empezado a calcular el adyacente, que es el de X, tranquilamente, no hay ningún problema. A este todavía no lo podía usar porque no te conozco ninguno de los dos y solamente conozco el ángulo, ¿sí? Entonces, vamos, seno de 35 grados, 35 era, ¿cierto? Sí, 35 grados va a ser igual a ¿qué? Al opuesto sobre la hipotenusa. ¿El opuesto lo conozco? No, entonces
el cateto opuesto, que no es nada más ni nada menos que el componente en Y, ¿sí? Le hago un poquito más, dividido en la hipotenusa, que yo sé que vale 15. Entonces, por una cuestión de resolución de ecuación, el 15 está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando, me quedaría 15 multiplicado por el seno de 35 grados, y eso me va a dar el componente en Y. Ahora, directamente en la calculadora ponemos 15 por el seno de 35 y eso me da 8,6. 8,6 aproximadamente va a ser el componente en Y, ¿sí? 8,6. Entonces, con una deducción de que sabemos que este vector va hacia abajo entre el sur y el este, entonces nosotros podemos deducir que ese componente es negativo, ¿sí? El componente en Y es negativo, así que me da ese menos 8,6, que es para el componente en Y. Bien, vamos a calcular ahora el componente en X y lo vamos a hacer con el coseno. Coseno de 35 grados, ¿sí? Va a ser igual ¿a quién? Al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? El adyacente yo no lo conozco, que no es nada más ni nada menos que el componente en X que estoy buscando. Y la hipotenusa, ¿quién es? 15. Por lo tanto, me voy a multiplicar 15, que está dividiendo, pasa multiplicando, por el coseno de 35 grados, ¿sí? Va a ser el componente en X que estamos buscando. Entonces el componente en X que estamos buscando no va a ser nada más ni nada menos que, y vamos a hacer el producto de 15 por el coseno de 35, y eso me da 12,28. 12,28. Y encontramos la otra componente, 12,28. Bien, hasta acá llegamos. Dos ejemplos de cómo encontrar las componentes rectangulares de los vectores, y espero que les haya servido. Y si les gustó el video, le dan el like, se suscriben también, por favor, así nos ayudan a seguir creciendo y que podamos llegar a más personas para que puedan aprender matemática, y por supuesto les agradecemos infinitamente. Que estén muy bien y hasta el próximo video.